Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Milei, como referente de la ultraderecha libertaria, prometía en su asunción de gobierno, ante el estancamiento económico, la llegada de inversiones y la creación de cientos nuevas empresas. A 2 años largos de gobierno son más de 290.000 puestos de trabajo destruidos y además 21.900 empresas cerradas, a un promedio de 30 empresas por día. Coherente con ese industricidio, la obsesión aperturista del gobierno de la ultraderecha aprobó una reforma laboral que profundizó la precarización laboral y el disciplinamiento social. En este contexto, estamos entrevistando en Reflexiones para la Transformación al dirigente del Frente de Izquierda Unidad y diputado de la legislatura bonaerense, Cristian Castillo, para poder conversar de la difícil situación de la clase trabajadora y sus perspectivas de lucha y emancipación. Buenas tardes, Cristian, gracias por la entrevista. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nada, preocupado como más de uno, pero bueno, con las pilas puestas para poder resistir a este gobierno. Podríamos decir que con la aprobación exprés de la reforma laboral esclavista nace una nueva etapa que puede ser un punto de inflexión. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, eso veremos. Sí, el gobierno consigue un triunfo parlamentario, pero ahora está por un lado las impugnaciones judiciales porque es una ley completamente inconstitucional y por otro lado la resistencia que va a haber en cada lugar a los intentos de aplicación de la ley. Creo que esa es la situación porque verdaderamente la ley es muy impopular. Todas las mediciones respecto del apoyo no a la ley dan claramente negativo, alrededor de un 70% de la población, y bueno, eso contrasta mucho con la actitud que han tenido diputados y senadores que fueron votados por la oposición, en particular por el peronismo, y terminaron acompañando al gobierno de una u otra forma, ya sea dando quórum o votando favorablemente en general o en particular la ley, ¿no? Pero bueno, yo creo que había fuerza para derrotar esta ley, lo que pasa es que la conducción de la CGT no hizo nada para estar a la altura de las circunstancias, y me parece que eso explica que a pesar del fuerte rechazo social, la ley haya podido ser aprobada. Bien, Cristian, el cierre de FATE puede ser un ejemplo paradigmático del rol histórico de la llamada burguesía nacional y sí un espejo también siniestro del escenario de desocupación creciente que existe pero que potencialmente parecería que se va a incrementar. ¿Crees que ante esta situación puede llegar a ser el detonante de una nueva situación de auge de luchas? FATE está todavía la situación abierta porque los trabajadores están ocupando la planta con el reclamo de la preservación de los puestos de trabajo. Me parece que ahí hay una batalla fundamental, clave ahora, porque efectivamente se ha transformado en un conflicto bastante emblemático debido a que hay cierre de industrias permanentemente, aunque FATE tiene una peculiaridad, no es una pyme que tiene que cerrar por la competencia o por la caída de las ventas, sino una gran empresa que viene teniendo ganancias muy altas. Por ejemplo, en 2021, 22 y 23 sumó 192 millones de dólares de ganancias y ante un año y pico negativo, pero con pérdidas de alrededor de 27 millones de dólares, casi todo producto de pago de indemnizaciones a trabajadores que aceptaron retiro voluntario o fueron despedidos, ahora decide cerrar ante el incremento de la competencia china, ¿no? Entonces uno sospecha mucho de un empresario que tiene una fortuna personal de 1.500 millones de dólares respecto de cuál sería la intención del cierre, porque regalar una marca después de 84 años y con una capacidad instalada muy importante, que es una inversión millonaria, bueno, ahí hay muchas dudas. Pero más allá de esto, efectivamente la ocupación muestra una respuesta frente a los cierres de empresas, ¿no? No resignarse, sino que enfrentarlo, porque en este aspecto, en la industria, donde producto del dólar barato, la apertura generalizada
de la economía más los salarios planchados, todo lo que produce para el mercado interno está con una fuerte crisis y el esquema económico de Milei está provocando, como vos decías, un verdadero industricidio, ¿no? Esa es la realidad, es un esquema que favorece los negocios extractivistas, el agro, la minería, los hidrocarburos y la timba financiera, y todo el resto hundido. Entonces, en ese panorama, el cierre de fábrica, bueno, va a tener que tener una respuesta a la altura de cuando en el 2001 se desarrolló con todo el movimiento de fábricas recuperadas, con Sanón, Bruckmann y tantas otras empresas, para resistir los cierres, ¿no? Me parece que ese es el camino, no abandonar los puestos de trabajo, porque afuera aparte no hay nada. Pero No, me está parece que vamos a clarísimo un escenario... que este Sí. combo, en donde por un lado está la propuesta de importaciones indiscriminadas, con una situación en donde, bueno, se pretende una ley esclavista, puede generar un combo explosivo, más teniendo en cuenta que ya hay varios conflictos que ya están abiertos y algunos que, bueno, que quedan pendientes, como el tema universitario también, el tema de la docencia en general, el tema universitario, pero también, bueno, lo de FATE está clarísimo que puede ser claramente un elemento que es potencializador de lo que puede venir, porque FATE en realidad lo que es, la pregunta es cuáles serán las próximas FATE si se deja pasar esto, ¿no? Sí, porque la ley, además, la de reforma laboral, favorece el despido. O sea, al pasar a un fondo bancado desde los aportes al ANSES, lo que pagaría las indemnizaciones, los empresarios no tienen ningún desincentivo para despedir. Entonces hay muchas empresas que estaban esperando la ley, que en realidad tiene que pasar 6 meses, ¿no? Porque es lo que tiene que ir capitalizando el fondo para hacer los despidos, pero deja en condiciones para dejar en la calle a miles y miles de trabajadores. Así que por eso digo que la actitud de los trabajadores de FATE de haber ocupado la planta, que enseguida se siguió con una empresa metalúrgica en Tierra del Fuego, en Río Grande, donde también hubo ocupación, una empresa metalúrgica, bueno, esa señal para pelearla me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. En ese sentido se vuelve fundamental, como decís vos, cómo se resuelva el conflicto de FATE, ¿no? Y su onda expansiva, teniendo en cuenta que lo que está ocurriendo no es una anomalía, sino que es de última lo que parecería quiere implementar claramente este gobierno, o sea que de última la capacidad de contagio será clave para ver si se modifica la etapa, ¿no? Sí, por eso es muy importante rodear de solidaridad FATE y evitar el desalojo que la patronal viene queriendo implementar por todos los medios. Yo recuerdo cuando en su momento quisieron desalojar Sanón en Neuquén y hubo un general y 5.000 personas rodeando la fábrica que lo impidieron. Entonces creo que esa experiencia hay que tenerlo en cuenta para cómo actuar ante FATE, ¿no? Parece que hay que rodear de solidaridad y si hay desalojo, que todos los sectores sindicales y de luchadores tienen que estar ahí en la planta para evitar que lo saquen a los trabajadores y bueno, y poder, como te decía, preservar antes que nada los puestos de trabajo, ya sea que Madane se haga cargo de la crisis o que el Estado provincial tome cartas en el asunto, provincializando la planta y poniéndolo a producir bajo gestión de sus trabajadores. En esa dirección me parece muy importante la propuesta que ayer nos llegó a nosotros por parte de la Comisión Interna de FATE y distintos sectores que llaman a una concentración y una manifestación en lo que era el antiguo Ministerio de Trabajo, ahí en Paseo Colón, en lo que está, donde está la Petovelo. Esto es fundamental porque yo creo que es un elemento dinamizador de todas las posibles cierres y reducciones de personal en muchas empresas. ¿Cómo lo ves vos? Sí, vienen tomando distintas medidas de lucha y efectivamente el miércoles la movilización a la Secretaría de Trabajo será otra de las acciones que se están realizando. Hay un nuevo festival este domingo, así que una agenda intensa que tienen los trabajadores de FATE y bueno, y creo que hay que tratar de acompañarlos para que triunfen.
Bien, Chipi, al ritmo de esta crisis, determinadas ramas de la metalmecánica, autopartistas y diversas actividades están afectadas por la importación indiscriminada. Y se ha concretado, producto de esto, un agrupamiento que está diferenciándose de la línea hegemónica de la CGT, de la conducción de la CGT, con la sorpresa que está una organización que históricamente fue la columna vertebral de la CGT, que fue la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Cómo se caracteriza este nuevo agrupamiento donde están los aceiteros, que es un gremio también de características combativas? No, a ver, el Frente de Sindicatos Unidos se ha diferenciado de la conducción de la CGT, pero por ahora tibiamente, ¿no? No es que ha planteado una oposición muy, muy a fondo, pero bueno, yo creo que surge como respuesta porque lo de la CGT es un escándalo. Entonces alguna diferenciación, cualquiera que pretende plantear la representación de los intereses de los trabajadores tiene que hacer. La CGT no hizo nada para enfrentar la reforma laboral, es más, la negoció con el gobierno para entregar los derechos de los laburantes. Por eso no movilizaron en las provincias donde los gobernadores se aprestaban a acordar con el gobierno, no movilizaron ni en Salta, ni en Catamarca, ni en San Luis, Salta, ni en Misiones. O sea, ninguna de las provincias donde se estaba concretando la entrega, a pesar que esos gobernadores habían sido electos con el apoyo de los sindicatos locales, ¿no? O de gran parte de los sindicatos locales. Entonces, a partir de ahí, todo lo que hicieron fue un minué, una mímica de estar en contra para permitir que pase. Llamaron a movilización sin paro, después a un paro que tuvo un gran acatamiento, mostrando la voluntad de los trabajadores de oponerse a la reforma, pero sin movilización. Y a pesar que otros sectores llamamos movilizar, el hecho de que la CGT llamó un paro sin marcha, debilitó la posibilidad que seamos cientos de miles ese día oponiéndonos a la votación de la reforma en diputados. Y después, el viernes pasado, ni siquiera llamó a algo. El viernes empezó con jornadas de cortes, tanto en Panamericana como en Obelisco, en la salida a Buenos Aires-La Plata. Después siguió con una movilización a Congreso, pero la CGT lo que recién convocó el lunes a tribunales. Sí, sí. Entonces uno ve una conducción increíble, ¿no? Totalmente vendida. Y bueno, y me parece que eso explica que haya salido un bloque de sindicatos a decir no, tanto como la CGT no, planteamos otra línea, pero a mi entender sin una línea categórica de tener una posición combativa, firme, contra lo que es un ataque en regla del gobierno. Sí, está claro que había, como había dicho un dirigente aceitero la semana pasada, la CGT apostó primero a convencer a los diputados que estaban untados por los gobernadores. Por el otro lado, después empezó a creer en la justicia, como va a ser el lunes el tema de la marcha en tribunales. Y lo único que falta es que apueste a la Virgen de Luján. Sí, obvio. O sea, es lógico que hay que judicializar, pero esa no puede ser la apuesta del movimiento sindical. Obvio. O sea, sin lucha, porque aún para una estrategia de judicialización, sí, si vos no estás fuertemente en la calle... Sí, los jueces miran por otro lado. Claro. Y bueno, y la CGT ha derrochado lo que era la posibilidad de enfrentar a fondo esta reforma, porque la verdad es que la magnitud de la adhesión al paro mostró que estaban las fuerzas para enfrentarlo. Ahora, es la CGT y también lo que ha hecho el peronismo de conjunto. Hay un sector que ha apoyado abiertamente al gobierno, el de estos gobernadores que mencionábamos, pero el resto tampoco hizo mucho y además fueron unidos a estos gobernadores en las elecciones, en lo que hace a Tucumán y a Catamarca. Después de que ya en los 2 años iniciales de Milei habían tenido una política de colaboracionismo total con Milei, entonces también tiene su responsabilidad, ¿no? No es que Jaldo se hizo mileísta ahora o Jalil empezó a coquetear, ya esto ya venía. Pero bueno, el peronismo hizo como que no los había visto, se unieron todos para ir a las elecciones y después de las elecciones volvieron a jugar abiertamente para el gobierno. Entonces me parece que ahí también hay responsabilidades que hay que considerar y la pasividad del otro lado, ¿no? Pues fíjate si el viernes que desde la izquierda impulsamos cortes desde temprano, también lo hubiesen hecho el conjunto del movimiento sindical e incluso la fuerza del peronismo que dicen oponerse a esto. Bueno,
la situación para el gobierno sería mucho más difícil. Pero no, verdaderamente más que de palabra, no quieren oponerse a esta reforma. Está claro. Queda también claro de que la reforma esclavista esta ha sido un parteaguas en la política argentina. No solo en el movimiento sindical, sino en la política en general. ¿Vos crees que es muy factible que se inicie o que se profundice un proceso disruptivo de consolidación de embriones organizativos en distintos tipos, tanto a nivel barrial como a nivel fabril, o sea, ante la falta de respuesta evidente de la CGT y de los sectores políticos ligados al peronismo? O sea, hay como un clima bastante crítico dentro del peronismo en relación a esta actitud que hoy se hace cada vez más clara, ¿no? O sea, en ese sentido, las encuestas hablan de un crecimiento importante de referentes como Miriam Bregman, por ejemplo, en relación a sectores que antes no estaban cercanos a ella, pero que simplemente verla caminar por la calle, en la zona de Congreso y la actitud de la gente marcan esa diferencia, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Es un parteaguas lo de la reforma? Mira, probablemente haya profundizado un proceso que ya venía de descontento de la base peronista con su conducción y con la conducción sindical. De hecho, empieza a haber experiencias de coordinación tanto en la zona norte de Gran Buenos Aires como en la zona sur, que bueno, que han alentado la solidaridad con Lustramax y con FATE y han estado en la convocatoria acciones de movilización independiente de la conducción burocrática. Eso por un lado. Y por otro, lo que decís políticamente es así. Mira, hay un trabajo sobre repercusión en redes sociales de las actividades de los dirigentes políticos durante el proceso de la reforma, y el que más likes tiene, considerando todas las principales redes, ¿no? X, Instagram, Facebook y TikTok, es Milei con 1 millón y pico, y Miriam está ahí cerquita con 948.000. Y después el que le sigue creo que tiene 400, 500.000. O sea que es un dato muy ilustrativo de que las referencias de la izquierda que están en la calle y que tanto en el Congreso como en las movilizaciones aparecen contrastando fuertemente con el gobierno, son las que están concitando la adhesión. Y eso me parece que es un dato muy, muy elocuente, muy importante, porque bueno, muestra que la crisis ante la pasividad del peronismo no va hacia la derecha, sino que puede ser canalizada por izquierda. Y ese es el desafío también que tenemos, ¿no? Poder lograr que la experiencia del peronismo sea superada por una alternativa de los trabajadores, donde la izquierda esté fuertemente posicionada para poder dar una salida a esta crisis que no sea que la paguen los trabajadores, sino los grandes empresarios y el Fondo Monetario Internacional. Por último, Chipi, toda esta crisis se da en el marco de un capitalismo dependiente, pero en un contexto mundial de una crisis civilizatoria del capitalismo, en un proceso de exacerbación de las luchas intercapitalistas, bueno, el problema del crecimiento, por un lado, del país emergente, que es China, y por el otro lado, la actitud totalmente desesperada del trumpismo. ¿Crees que la alternativa socialista hoy más que nunca ante la crisis civilizatoria destructora del medio ambiente y cada vez más injusta puede llegar a potenciarse en la Argentina también, teniendo en cuenta este estado de situación? Yo creo que sí. Trump, bueno, insiste ahora con su guerrerismo, uniéndose con Israel para atacar Irán, sin autorización del Congreso. Bueno, como ya se ha como naturalizado que a Trump se le ocurre que un país no le gusta y boom, bombardea, ataca, viola su propio derecho internacional sin mosquearse, ¿no? Entonces, a la vez, mientras internamente está muy, muy cuestionado, con una caída muy fuerte en su popularidad y elecciones parciales que las ha perdido todas y por paliza. Entonces creo que esas son parte de las circunstancias que vivimos. Intenta paliar su falta de apoyo interno mediante guerras como la que ahora está empezando a llevar adelante. Así que creo que sí, que hay que fortalecer una alternativa socialista a todo esto,
Y además, no quería dejar de mencionar que todo el discurso de Milei sobre el libre mercado, etcétera, cuando estamos en guerras que de golpe se bloquea el pase de las mercancías, como ahora está haciendo Irán con el estrecho de Hormuz, y se queda sin aprovisionamiento, un montón de cosas, es verdaderamente suicida, ¿no? Porque vos liquidás la capacidad interna de producción industrial en un mundo que lo que hoy compras allá, después mañana no sabes si va a estar o no va a estar, ¿no? Tal cual. Ya fue algo que vimos en En la pandemia, pandemia, ¿no? sí. Donde todos Sí, los sí. países sin Tal cual. capacidad de producción estaban totalmente debilitados y más vulnerables. Entonces, yo digo, en este mundo hacerlo de Milei es insólito. Bueno, Sí, sí. volviendo, creo que la alternativa tiene que ser claramente anticapitalista y bueno, y es parte de lo que estamos tratando de construir en nuestro país. Bueno, Cristian, te agradecemos desde Reflexiones para la Transformación. Seguramente nos veremos en el Festival de FATE. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Un fuerte abrazo, hasta luego. Nos hemos comunicado justamente con Cristian Castillo, miembro, o sea, diputado y miembro del Frente de Izquierda Unida.